Entonces, ¿qué nos convoca hoy en nuestra jornada de capacitación en protocolo de violencia ocupacional externa, nuestro módulo 2, cuidado personal y colectivo en situaciones de violencia externa? Ahora sí, nos vamos con nuestro módulo 2, cuidado personal y colectivo en situaciones de violencia externa. Estamos por ahí entonces y vamos a comenzar queriendo presentarles los resultados de la encuesta que ustedes llevaron a cabo en el primer módulo, ¿cierto? Entregamos material de estudio respecto del fenómeno de la violencia ocupacional externa, con la necesidad que nos contextualizáramos, ¿cierto? Sobre qué se trata esto, qué es lo que dicen los estudios, etc. Y nos vamos con los resumen de los resultados. Miren, esto es muy interesante porque ustedes mismos han respondido y podemos contextualizar, ¿cierto?, qué es lo que ocurre en sus espacios laborales. Y una pregunta muy importante tiene relación con la frecuencia en la que ustedes han experimentado situaciones de violencia por parte de usuarios u otras personas externas a la institución en la que ustedes trabajan. Si se dan cuenta, casi un 60% de los y las trabajadoras dan cuenta que raramente han experimentado estas situaciones de violencia. O sea que de 10 personas tenemos 6 que raramente las han vivido. Pero también nos llama la atención este 27%, ¿cierto?, que habla de que a menudo ha experimentado estas situaciones de violencia externa. Y eso nos habla, ¿cierto?, que de cada 10 personas, 3 lamentablemente han sufrido esta experiencia. ¿Ha reportado alguna vez una situación de violencia externa a su superior o a algún departamento de recursos humanos? ¿Qué es lo que nos dice el resultado de la encuesta? Casi de 10 personas, casi 9 dicen que nunca han reportado una situación de violencia, ¿ya? Y el 10% nos dice que sí, ocasionalmente, ¿ya? Siempre es mucho menos porcentaje. La pregunta aquí sería, no lo han reportado, lo han vivido y no lo han reportado, o en realidad no han vivido esta situación de violencia? Eso es súper importante. En caso de haber reportado una situación de violencia, estamos hablando con sus superiores, recursos humanos o los conductos regulares que ustedes tienen que seguir en esta situación si es que los conocen. ¿Cómo calificaría la respuesta y la acción tomada por la institución? ¿Ya? Aquí está un poco dividido. Casi el 50% nos dice que no hubo respuesta cuando reportaron esta situación. Un 24% nos dice que sí, que fue efectiva. Un 18% que poco efectiva. Y tenemos un 10% que sería el menor porcentaje que nos dice que es muy efectiva esta respuesta que les han dado desde sus superiores. Esto es súper importante también porque si nos damos cuenta que en este gráfico tenemos a casi la mitad de quienes contestaron esta encuesta o este apartado, que nos dice que no ha habido respuesta por parte de sus superiores. Hola. Excelente pregunta esta. ¿Se siente respaldado por su institución en términos de apoyo emocional y psicológico en caso de enfrentar situaciones de violencia externa? Y tenemos el mayor porcentaje, sí, a veces, ¿ya? De 10 personas, casi 6 contestaron que sí, a veces se han sentido respaldados, ¿ya? Siempre un 16% y no nunca un 27%. O sea, que de 10 personas, casi 3 no se han sentido respaldadas por su institución. Continuamos. ¿Ha experimentado cambios en su desempeño laboral como resultado de situaciones de violencia externa sufridas por usted u otros funcionarios? ¿Y cuáles han sido, o si han sido estos positivos o negativos, ¿cierto? Tenemos la mitad de quienes han contestado que sí han experimentado cambios en su desempeño laboral y estos han sido negativos. Y casi la otra mitad diciendo que no han experimentado cambios. En su lugar de trabajo, ¿existe algún instructivo para abordar situaciones de violencia externa? Miren, casi de 10 personas, casi 6
nos cuentan que no saben si existe algún instructivo, ¿ya? Esto es súper importante porque también tiene que ver con el flujo de comunicación en sus instituciones, ¿cierto? Y un 24% nos dice que no existe instructivo y el menor porcentaje nos dice que sí este existe. Bien. Les quiero comentar que si requieren hacer alguna pregunta, algún aporte o lo que quieran ustedes, reflexión, etcétera, pueden levantar la manito, que entiendo que debería estar por aquí, ¿cierto? Miren qué importante esta pregunta. ¿Qué factores relacionados con la situación que se vive en sus instituciones, ciertos de salud, consideran que podrían estar asociadas a desencadenar situaciones de violencia externa? Esta pregunta es súper importante porque cuando hablamos de violencia laboral externa, también hablamos de la necesidad de prevenir, ¿cierto? Y de no solamente responder a la situación en sí, ya a un protocolo que se puede seguir post situación de violencia, ¿ya? Sino que aquí también nos adentramos a las condiciones de prevención que pudiéramos tener en sus espacios de salud. Y un resumen bien breve, porque hubieron muchas respuestas, agradeciendo ahí la participación de ustedes. Principalmente los tiempos de espera, los largos tiempos de espera, ¿cierto?, en nuestros espacios de salud. Falta de horas médicas, la falta de dotación médica. Aquí se hablaba principalmente sobre los médicos en los turnos de noche y los fines de semana, que daban cuenta de que afectaban a pacientes y que eran posibles desencadenantes de situaciones de violencia externa. La alta demanda asistencial versus la oferta de servicio, ¿ya? Y el estrés. Me imagino que aquí cuando hablaban de estrés, hablan del estrés que viven quienes trabajan en los espacios de salud, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos un resumen respecto de lo que ustedes dijeron, que pudiera ser factores institucionales o de sus espacios de trabajo que desencadenaran las situaciones de violencia. ¿Hasta dónde, como trabajadores y trabajadoras, tenemos la posibilidad de cambiar estas condiciones? Eso es un cuestionamiento muy importante. Bien, ahora nos vamos. Según su percepción, ¿cuáles son los factores relacionados con los usuarios? O sea, con pacientes y familiares que llegan a sus espacios laborales, que podrían propiciar situaciones de violencia externa, ¿ya? Y aquí tenemos principalmente temas relacionados con la realidad emocional, ¿cierto?, de quienes vienen a buscar un servicio de salud. La insatisfacción, la frustración, impaciencia, estrés y falta de empatía, todo eso relacionado con su mundo emocional. Educación, ahí daban cuenta de la falta de educación, ¿cierto?, que me imagino tiene que ver con las formas de comunicarse principalmente y de poco respeto, ¿cierto?, al personal de salud. Y el desconocimiento del sistema, ¿ya? De cómo funciona todo el aparataje en salud, ¿cierto? Dentro del módulo 1 también hablábamos de este desconocimiento de hasta dónde estaba la responsabilidad de la institución de dar a conocer a pacientes y familiares sobre los protocolos y las formas de abordar cuando ellos van a los CEFAM, ¿cierto?, a los consultorios, etc. ¿Ya? Esto, a grosso modo, respecto de la encuesta que ustedes contestaron, ¿ya? Si hay alguna idea, noción, algo que ustedes quisieran refutar, lo que sea, les pedimos ahí también que se comuniquen, ¿cierto? Que levanten la manito o que nos digan que quieren hacer una apuesta. ¿Qué les parece su propia encuesta? ¿Refleja la realidad de sus espacios laborales de salud? Alguien si quiere puede responder en el chat también. Si no, pasamos a la hora. Bien, recuerdan que cuando leyeron los documentos del módulo 1,
habían dos actividades relacionadas con preguntas principalmente, ¿ya? Y la actividad del módulo 1, la primera, daba cuenta, relaciona lo leído con tu experiencia laboral, ¿cierto? Toda la información que ustedes recogieron respecto del fenómeno de la violencia ocupacional externa. Recordando alguna situación en la que te viste enfrentado o enfrentada, o tus colegas, porque muchas veces somos espectadores también de esto y eso también afecta significativamente nuestra salud mental. Enfrentados a violencia externa y responde lo siguiente. ¿Cuál fue el tipo de violencia que se ejerció? Aquí, en el cuestionario que se realizó, ustedes contestaron esta pregunta. Principalmente hablaban de violencia verbal, insultos, amenazas, entre otras. ¿Ya? Y aquí hay una pregunta que necesito que me ayuden ahora a responder. Ya lo pueden hacer a través del chat. En escala del 1 al 7, ¿qué nota tú le darías al abordaje del problema en tu trabajo? ¿Cómo se aborda esta situación en tu trabajo? Piensa alguna situación que hayas vivido, que hayas sido espectador o espectadora, y póngale nota al abordaje que se llevó a cabo. Vamos. Ya, sigamos votando. ¿Cómo va la tendencia? Vamos a ver aquí. Ya, parece que el promedio de nota es un 5, ¿ya? Estamos como en la media, estamos como en la media, ¿cierto? ¿Podría haber sido peor? Podría ser mejor, por supuesto, ¿ya? Y aquí, bueno, dentro de este módulo vamos a ir viendo también cómo ir mejorando las condiciones para la posibilidad de que esa nota suba, ¿ya? ¿Cuáles son las consecuencias en la salud mental tuyas o de tus colegas que pudiste percibir? Aquí estamos hablando de los síntomas, principalmente de los síntomas de nuestra realidad emocional, ¿ya? ¿Qué vimos en nuestro compañero o compañera? Crisis de pánico, condiciones de ansiedad, penita, desgano por ir a trabajar, licencia médica, miedo, sí, temor, ansiedad y miedo. La ansiedad y el temor están muy relacionadas. Ansiedad, miedo e inseguridad. Por supuesto, estamos en una situación en que sentimos que podemos correr peligro y eso acarrea una sensación de inseguridad. ¿Alguien más? Pero estamos principalmente ansiedad y miedo, ¿ya? ¿Concuerdan todos ustedes que una de las grandes emociones que pudieran estar aquí asociadas como consecuencia es la ansiedad y el miedo? La falta de ganas de volver al trabajo. Desgano. Perfecto. Esto lo vamos a revisar en un momento más respecto de las consecuencias de nuestro mundo emocional, ¿cierto? Y qué ocurre con esta emoción que es tan importante para la supervivencia del ser humano, como es el temor, el miedo, pero también el daño que nos puede generar a nivel emocional, ¿ya? ¿Existe algún área en tu trabajo que esté más susceptible de violencia laboral? Esto también lo preguntamos. Esto fue pregunta del módulo 1 y también dentro de los documentos estaba la respuesta, ¿ya? Pero la respuesta a nivel general. De todos los trabajos que pudiéramos nosotros ejercer, el servicio es uno de los principales trabajos en los que puedo estar expuesto a violencia externa. Y desde los servicios, el más principal de todos es los espacios de salud, ¿ya? Entonces, son ustedes, estimados y estimados, y sus espacios laborales los que a nivel general, dentro de todos los estudios que se han realizado, quienes están más susceptibles de vivir este tipo de violencia. Pero mi pregunta es, en su área de trabajo específica, ¿cuál es el área en que está más susceptible de violencia laboral? Vamos a revisar el chat aquí. SOME, urgencia y farmacia.
me imaginé que urgencia era una de ellas. En todas yo creo. Sí, también, porque en todas estamos, ¿cierto?, atendiendo personas y también trabajando en torno a su salud, algo tan delicado. Urgencia, urgencia dental, SOME. SOME, urgencia, farmacia. Se repite SOME, se repite farmacia y urgencia, SOME nuevamente, dirección. Siempre que se atienda público hay riesgos de tener un maltrato. Lamentablemente es así. Perfecto. Ventanilla los que tienen contacto directo con usuarios. Así es. SOME, urgencia, farmacia, dirección. Se repiten, ¿ya? Se repiten, así que tenemos más claridad respecto de cuáles son los espacios específicos en sus áreas de salud que están lamentablemente susceptibles a vivir condiciones de violencia externa. Bien, les agradezco sus respuestas. Con esto damos cuenta de que están participando, de que están atentos también a nuestro espacio de capacitación. Bien, y ahora nos vamos a ir con lo que nos convoca a revisar. Vamos a revisar nuestro PPT entonces, que nos invita a reflexionar y a aprender respecto de nuestro autocuidado emocional y físico desde la prevención. Y lo digo aquí desde la prevención porque es súper importante todos los aprendizajes que nosotros podamos tener para abordar estas situaciones de violencia y revisarnos a nosotros mismos cómo los abordamos desde nuestro mundo emocional, ¿ya? Y esto sí que nos puede ayudar a prevenir. Entonces, luego de la pandemia, cuando salieron los tristes resultados de la salud mental en nuestro país, siendo estos uno de los más comprometidos en los países de nuestro planeta, dábamos cuenta de que Chile tenía una salud mental deterioradísima, ¿cierto? La infancia, principalmente, los adultos, adultos mayores, y ahí dábamos cuenta de la necesidad de, en todos los espacios laborales, empezar a hablar sobre nuestro mundo emocional. Y a esto es lo que le llamamos educación emocional. En el mundo de la educación, por ejemplo, esto está muy en boga, y ahora en el mundo de la salud también y en otras áreas, también se da cuenta de que es súper necesario trabajar constantemente respecto de lo que nosotros entendemos por educación emocional. Para quienes somos de las generaciones más antiguas, esto no existía, ¿cierto? En las escuelas esto no existía, en nuestros espacios laborales tampoco existía, ¿ya? Así que la pandemia de alguna forma propició que la educación emocional estuviera en boga. Y esto tiene relación principalmente con la habilidad que pudiéramos tener como personas para identificar, gestionar y regular nuestro mundo emocional. Esto no es fácil porque nosotros entendemos que nuestro mundo emocional está dado. Simplemente aparece esa emoción en mí y yo la siento y la vivo como tal, ¿cierto? Entonces, esto de identificar mi emoción, ¿de qué se trata eso? ¿Ya? Pero tiene una condición muy importante al permitirme que yo tenga conciencia de darme cuenta de qué es lo que estoy sintiendo, ¿ya? Antiguamente nuestras generaciones no hablábamos de nuestro mundo emocional. Si algo nos hacía mal en el trabajo, lo vivíamos solo para nosotras o lo comentábamos a lo más con las personas más cercanas, ¿cierto? Con nuestras colegas más queridas. Pero esto no era un tema institucional, no era un tema que pudiera abordarse desde la salud mental de los y las trabajadoras. Entonces, desde la educación emocional aparece lo que también me imagino que ustedes conocen o que han escuchado, la inteligencia emocional. ¿Y qué nos dice la inteligencia emocional? Yo soy capaz de darme cuenta de lo que estoy sintiendo. Y algo súper importante, de ponerle nombre a lo que estoy sintiendo. ¿Ya? La neurociencia nos dice que cuando yo nombro mi sentir, este decanta en más de la mitad, en más de un 50%. ¿Ya?
y gestionar y regular este mundo emocional más complejo aún, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si una colega de ustedes sufre de violencia ocupacional externa y, no sé, es una colega nueva, no tiene a quién acudir, no conoce los conductos regulares, no cuenta con una amiga o amigo o alguien de confianza a quien contarle lo que está sintiendo producto de esa experiencia? Lo que está haciendo ahí la colega es, uno, darse cuenta de que no cuenta con redes de apoyo para ayudarse a gestionar su mundo emocional. Dos, en la condición en la que está, con esa emoción a flor de piel y sintiéndola, y que ustedes identificaban principalmente como el miedo o la ansiedad, ¿cierto? O el desgano. ¿Cómo esa colega va a ser capaz de identificar lo que le está ocurriendo si no recibe un apoyo necesario, si no tiene un espacio de contención y de cuidado, y principalmente un espacio que no le vaya a juzgar? ¿Por qué? Porque muchas veces ocurre también que, y no lo nombraron ahí, pero yo lo voy a nombrar, es el sentimiento de culpa, ¿cierto? Yo podría haber hecho algo distinto. Yo le puse mala cara al usuario. Um, yo fui quien propició esa condición de violencia externa. Y eso es súper común. Es súper común para las personas que son víctimas de violencia, en cualquier circunstancia. Aquí en este espacio de salud también. ¿Ya? Entonces, si bien la educación emocional tiene relación conmigo y con cómo yo soy capaz de gestionar y de regular mi mundo emocional, también tiene relación con las redes de apoyo con las que yo cuento a mi alrededor, para que me ayuden a identificar esta emoción, para que me ayuden también a gestionarla y a regularla. ¿Ya? Entonces, aquí hay una responsabilidad importante. De los espacios y de las jefaturas de las direcciones con las que ustedes trabajan para que ese espacio exista y sea idóneo. ¿Ya? Sí, como modo de ejemplo, trabajando en educación, una vez llegó una profesora que había chocado o la habían chocado, ¿ya? Y ella llegó a hacer clases y estuvo toda la primera clase trabajando con sus niños. Y luego de eso, en el recreo, llegó a sala de profesores y se permitió sentir en el estado de shock en el que aún estaba. ¿Ya? Con el sentimiento de culpa de no dejar a sus estudiantes de lado, viendo que no tenía a quien acudir, porque si no, además, iban a quedar sus estudiantes solos y ella no quería dejar a sus estudiantes solos. Entonces, ahí hay un ejemplo de no reconozco mis redes de apoyo, tengo sentimiento de culpa, no me permito sentir porque estoy trabajando. ¿Ya? De eso se trata la educación emocional entonces. Yo tomo conciencia inteligentemente de lo que me está pasando en el momento. Cuando uno está discutiendo o cuando viene un usuario y le insulta, un mundo emocional va a aparecer en mi cuerpo, ¿ya? Y yo lo voy a sentir, porque las emociones se sienten en el cuerpo. Se me aprieta la panza, se me acelera el corazón, me empieza a doler la cabeza, se me tensan los músculos del rostro u otros, ¿ya? En ese momento de tensión, ¿soy capaz de darme cuenta de lo que me está pasando? ¿Me hablo a mí misma, por ejemplo, en ese momento? ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Ustedes han tenido esa capacidad de hablarse a sí misma mientras le está pasando? Es como, en estos momentos estoy sintiendo mucha rabia porque esta persona me está insultando, pero entiendo que tiene que ver con el contexto. ¿Ya? Identifiqué mi emoción, rabia, enojo, ¿cierto? ¿Cómo puedo gestionar en este momento la rabia y el enojo y regular? Aquí hay algo súper importante. Y lo tenemos acá, la neurona espejo. ¿Qué es lo que nos dice los estudios también respecto de la neurociencia? Nos dicen que las personas tenemos algo que ellos llamaron neurona espejo. ¿Qué significa esto? Que yo, por ejemplo, yo, Paz, cuando estoy mirando a alguien que está riendo, me voy a reflejar en esa persona como un espejo a nivel emocional. Y por ende, lo más seguro es que yo también ría. Cuando yo estoy con una persona que está enojada y yo la estoy observando, voy a reflejar su emoción en mí y por ende lo más seguro es que yo sienta enojo. Lo mismo con el miedo, lo mismo con la tristeza. Por eso cuando decimos que las personas alegres como que irradian la alegría a las demás personas, tiene que ver con esto, ¿ya? Por eso cuando yo quiero calmar a alguien que está enojado
y lo hago yo de forma enojada, no sirve, ¿cierto? Porque lo único que estoy haciendo es que la otra persona rebote en mi propia emoción y siga sintiendo el enojo o la rabia o la molestia, ¿ya? Y esto es súper importante, como a nivel teórico es importante, pero también aquí les invito a que ustedes revisen sus propias formas, ¿cierto? O recuerden aquellas instancias en que llegó el usuario o la usuaria enojada y yo sentí enojo también, ¿ya? Esto tiene que ver con la neurona espejo, pero también tiene que ver con una situación de injusticia, claramente. O sea, si hay una persona insultándome y yo siento que es injusta esa situación, lo más seguro es que yo sienta molestia y enojo también, ¿ya? ¿Por qué? Porque las experiencias injustas llaman a esa emoción, ¿ya? Entonces, para tener en cuenta la neurona espejo, ¿cómo yo me voy a acercar a un usuario que está enojado? Si yo estoy súper enojado con ese usuario porque no ha dejado tranquilo el espacio o porque insultó a mi colega, etcétera, ¿ya? Aquí es donde tenemos que utilizar la inteligencia emocional en la educación emocional que nos dice, atento, porque esa persona quizás va a hacer que tú sientas la misma emoción que ella está sintiendo, ¿ya? Ahora, a propósito de a propósito del miedo y de las ansiedades que nos puede generar estas situaciones, el estado de alerta es un estado del cuerpo que es muy antiguo, es casi diríamos, de la prehistoria, ¿cierto? Y nos ayudó a sobrevivir durante muchos siglos, porque si yo, como ser humano, como Homo sapiens, no hubiese estado en estado de alerta, lo más seguro es que esos tremendos mamuts que aparecían de repente hubiesen arrasado conmigo, ¿ya? Y con la raza humana. Pero este estado de alerta nos sirve para instalarnos en momentos que son estresantes y que yo tengo que actuar rápidamente. O tengo que atacar, o tengo que huir, o tengo que, en este caso, que ya no es tan prehistórico, ¿cierto? O en este caso, lo que tenemos que hacer es identificar lo que me está pasando y darme cuenta de que estoy en un estado de alerta e intentar regular ese estado de alerta. Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy en un constante estado de alerta? Y esto tiene que ver con ese sentimiento de que me va a ocurrir algo, ¿ya? Es como cuando yo no quiero más ir a trabajar porque ya me ocurrió una situación de violencia externa y yo no quiero ir más a trabajar porque mi cuerpo está en ese estado, en un estado de que yo voy a llegar y me va a ocurrir lo mismo, de que apenas se va a enojar un usuario un poquito y yo de inmediato voy a activar este estado de alerta, ¿ya? Y que, insisto, es muy prehistórico y está instalado principalmente en una parte cerebral que se llama la amígdala, que es muy chiquitita y que está muy en el interior de nuestro cerebro, que es muy antigua, ¿ya? Pero que al estar en estado de alerta nos genera muchas sensaciones que no son placenteras. Voy a revisar aquí un poquito. ¿Ya? Ya. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy en este constante estado de alerta? Mi cuerpo se reactiva activando condiciones de estrés, ¿ya? Y cuando yo repito y repito y está en mí ese estado de alerta constante, es cuando yo luego puedo sufrir cuadros de ansiedad, ¿ya? Y las crisis de pánico posteriores que ya son un estado de alerta así en rojo en el cuerpo. Atención, atención, estoy casi sintiendo que me voy a morir. ¿Ya? Entonces, como una especie de estado de sobrevivencia, de supervivencia. Lamentablemente, estos estados de alerta son muy comunes en los espacios en los que yo trabajo con usuarios y usuarias, ¿ya? Y lo que hacen es activar mis niveles de estrés y los dispara. Entonces, es súper importante, principalmente, las redes de apoyo con las que yo cuento en los espacios laborales, porque eso me permite bajar este nivel de alerta, ¿ya? Y cómo yo me voy dando cuenta a mí misma de las emociones que estoy sintiendo en ese momento para poder decantar ese estado. ¿Qué me sirve? Me sirve cuando yo estoy en condiciones de sobrevivencia, pero no me sirve trabajando con público, no me sirve trabajando en áreas de salud, por ejemplo, en las que yo tengo que, obviamente, entregar lo mejor de mí para la satisfacción usuaria, ¿ya? Y tampoco me sirve porque
porque mi mundo emocional va a estar en un estado de alerta roja en todo momento. Entonces recibo un pequeño estímulo y lo que hace mi cuerpo es de inmediato ponerse en alerta y generar temor, generar emociones contradictorias, por ejemplo, como la rabia, el enojo, etc. Esto con el estado de alerta. Y nos vamos ahora con el estado creativo y defensa. Este ha sido un gran descubrimiento de la neurociencia, muy aplicada en educación y también en salud, en los espacios laborales en los que nos encontramos. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué nos dice este modo? Y está muy relacionado con el estado de alerta también. Miren acá. Acá tenemos el cuadrito. Y nos dice lo siguiente. Nos dice que nuestro estado emocional, yo y mi mundo emocional, está determinado por unas fuerzas que son externas a mí también, ¿ya? Por supuesto que yo puedo tomar mi estado emocional, reconocerlo, saber qué es, regularlo, dejarme sentirlo, porque también ocurre mucho que bloqueamos nuestro mundo emocional y principalmente lo bloqueamos cuando sabemos que en nuestro espacio de trabajo no van a validar nuestro mundo emocional. O sea, por ejemplo, me pasa una discusión con una usuaria y yo tiro licencia por 5 días porque activé mi modo alerta y estoy con unos síntomas físicos del terror, ¿ya? Y luego vuelvo de mis días libres y me encuentro con colegas, jefaturas, etcétera, que me dicen, pero si no fue para tanto, y fue una pequeña discusión nomás, ¿cierto? ¿Y era necesario tirar licencia? Ya. Todas esas respuestas son respuestas que invalidan mi mundo emocional, ¿ya? Y que tienen que ver con las personas que están a mi alrededor, de cómo están llevando mi sentir, ¿cierto? Y todo aquello que invalida mi mundo emocional genera que yo, por consecuencia, bloquee esto. Por ende, no lo voy a sentir, lo voy a esconder, ¿ya? Voy a tener temor de mostrarlo. Y eso genera un tremendo daño en la salud mental de trabajadores y trabajadoras. Siempre, siempre, siempre validar la realidad emocional de mi colega que la está viviendo en ese momento, ¿ya? Porque sí, puede haber sido que había sido una discusión pequeñita, pero no importa. Tu colega lo está sintiendo, tu compañera de trabajo lo está sintiendo. Y con eso basta para que yo le permita a ella sentirlo y no invalidarle o cortarle aquella emoción. Voy a revisar. Estamos bien con el chat. Bien, entonces, ¿de qué se trata este modo creativo y este modo defensa? Se trata de lo que hemos estado hablando todo este rato. En los espacios en los que se nos permite crear, en los que tenemos jefaturas democráticas, en donde se me permite dialogar sobre lo que yo estoy sintiendo, en donde no tengo que estar modo alerta. ¿Por qué? Porque no siento que corro riesgo. Todos esos espacios se determinan como espacios que están conectados en el modo creativo. Y al otro lado tenemos los espacios en los que nos sentimos en modo defensa. Voy a llegar al lugar de trabajo y ya sé que van a estar los usuarios ahí, enojados, tengo claro que ya no quedan horas, así que voy a tener que discutir un poco o pedirles mucha paciencia. Mi jefe me retó porque todavía estoy con crisis de pánico y estoy pidiendo licencia, tengo problemas de comunicación con mis colegas, etcétera, etcétera. Todas esas condiciones laborales activan mi modo defensa, mi modo alerta. Entonces, yo estoy en todo momento, va a pasar algo, va a ocurrir algo. Tengo que enfrentarme a esta persona, tengo este problema con esta otra, tengo que salir a atender usuarios que están enojados, etc. Todo eso activa mi modo defensa. Y miren lo que ocurre en el cuerpo. Esto es lo que ocurre en mi cuerpo. Activamos dos sistemas
que son muy distintos, ¿ya? Y yo insisto, son importantes, los dos, ¿ya? Pero el sistema simpático debería estar activado cuando yo corro riesgo de vida, no en mi espacio laboral, no conversando con una usuaria, ¿ya? ¿Por qué? Porque este modo defensa lo que hace es activar mi nivel de estrés, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace? Mira lo que hace a nivel físico, se me activa el sistema simpático, activa mis reflejos, estoy más alerta, por supuesto, tengo que arrancar o tengo que enfrentar. Aumenta la fuerza, ¿ya? Por eso cuando uno dice, hoy tenía tanto miedo y no sé cómo levanté eso que estaba aplastando, no sé, algo importante para mí, ¿ya? Aumenta la fuerza, aumenta la frecuencia cardíaca. Por eso las personas que sufren de cuadros de ansiedad, su primer síntoma es el aumento de la frecuencia cardíaca, ¿ya? ¿Por qué? Porque mi irrigación sanguínea se altera, se vuelve más rápida, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene que llegar a mis extremidades para ver si arranco, para ver si actúo. Dilata mis bronquios y mis pupilas y genera hiperhidrosis. Todas estas condiciones se generan en mi cuerpo cuando yo estoy en modo defensa. Y esas condiciones son principalmente las que se activan en estado de estrés. Y estos son los principales síntomas de los cuadros de ansiedad, de la crisis de pánico, etc. ¿Ya? Por eso son súper importantes estas condiciones para mi estado emocional. Y miren lo que ocurre con el modo creativo. Cuando yo tengo un espacio amigable en el que trabajo, cuando yo no estoy a la defensiva con mis usuarios, cuando cuento con redes de apoyo cuando a mí me ocurre algo y siento que no va a ser un cacho para la jefatura, ¿cierto? Que yo vaya a contarle mi historia, que yo vaya a contarle lo que me ocurrió con ese usuario, etcétera. Activamos el otro sistema, el parasimpático, y este tiene que ver con nuestras condiciones de relajo, ¿ya? Mejora mi digestión, mi sueño, mejora mi capacidad de acto sexual, relaja el aparato cardiovascular, activa el aparato digestivo, higienoturinario, respiratorio y sistema inmunológico. Y aquí damos cuenta de la importancia de los espacios laborales en los que yo estoy inserto, ¿ya? Una alta demanda en los espacios de salud, un agotamiento importante, que no contemos con dotación como corresponde, ¿cierto? Para atender a las personas, que eran un poco las causas que ustedes veían a nivel institucional que podía generar o determinar, ¿cierto? Que existieran condiciones de violencia externa, ¿ya? Entonces, si nos damos cuenta, nuestros usuarios cuando están molestos o molestas, si nos expresan su molestia respecto de alguna situación, están en modo defensa, ¿ya? Están en toda esta condición física. Esto puede ser muy teórico, pero sabes que a la vez nos puede ayudar mucho, porque lo que yo estoy haciendo ahí es reconocer cómo se siente mi usuario o mi usuaria, ¿cierto? Y esto me puede generar cierta condición de empatía. Ah, ya, esa persona está en modo defensa, ¿por qué? Porque no le hemos atendido al hijo y no sé, está esperando una hora aquí, ¿ya? Entonces, en esta condición física está. Y este es el mundo emocional que puede estar sintiendo, ¿ya? Y para eso yo no necesito otra persona que esté en modo defensa, ¿ya? Necesito una persona que esté en modo creativo en ese momento, para que active otras condiciones que van a permitir bajar a nivel de estrés a la persona que me está hablando, en este caso un usuario o un usuario. ¿Algún comentario hasta acá de todo lo que hemos visto? ¿Qué piensan ustedes? ¿En qué modo está su espacio laboral? ¿Su espacio laboral está en modo defensa o está en modo creativo? Vamos, es una pregunta muy fácil. ¿Estamos en modo defensa o estamos en modo creativo? Modo defensa. Importante entender esto. Modo defensa la mayoría de las veces. Modo defensa principalmente. Muy a menudo. La mayoría. Wow. Defensa, defensa, modo defensa.
qué complejo llegar a estas conclusiones, porque sí, están trabajando en un espacio en el que tienen que estar a la defensiva, la mayoría de las veces, como dice acá Maricel, modo defensa la mayoría de las veces. Modo defensa, soy fan de Quiriquina. Bien. Concordamos entonces en que principalmente en nuestro espacio laboral vivimos en una realidad en la que estamos modo defensa, ¿ya? Y esto es la antesala de los cuadros de salud mental deteriorados que pueden vivir trabajadores y trabajadoras de la salud, ¿ya? Bien. Vamos con un ejercicio, ¿ya? Vamos con un ejercicio. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de autocuidado emocional y físico, también hablamos de lo que yo hago conmigo misma, conmigo mismo, para sentirme mejor, ¿ya? En los espacios laborales, no sé si ustedes en sus espacios de salud, una vez al año nos juntamos y hacemos un autocuidado, la mayoría de las veces a fin de año, ¿cierto? Hacemos un paseíto, algunas actividades, y eso es el autocuidado institucional, ¿ya? Que nos ayuda, y que esto es súper importante, a conocernos como colegas, porque no es lo mismo conocerse en el espacio en el que yo estoy trabajando, en este modo defensa, ¿cierto? Que conocerse en el espacio de la naturaleza, con una piscina, con una comidita. Esas son otras instancias en las que yo bajo mi modo defensa y por ende puedo reconocer otras facetas de mis colegas y esto ayuda sin duda a generar este apego emocional, esta red de apoyo de las personas con las que yo trabajo, que muchas veces trabajamos y no tenemos idea de quiénes somos. Y además, esto ayuda a tener empatía por las otras personas, ¿cierto? Por ejemplo, yo sé que mi colega tiene un bebé de 2 meses y, no sé, o de 6, 8 meses, y por eso anda con las ojeras, anda con mucho sueño, se tiene que tomar muchos días para amamantar a su bebé, etcétera, etcétera. Si yo no supiera esa información, ¿qué podría decir yo? Hoy mi colega siempre anda cansada, mi colega nunca quiere ayudar, ¿por qué falta tanto? ¿Cierto? Pero si nosotros lleváramos a cabo estos autocuidados tan importantes, sabríamos que la colega está en una situación complicada maternando y por ende las condiciones de empatía se activan, ¿ya? Entonces, no es solamente ir a pasarlo bien, sino que también tiene que ver con conocernos y reconocernos con nuestros colegas en los espacios laborales, que sin duda ayuda a mantener estas redes de apoyo para que mi estado de defensa decante, ¿ya? Entonces, hablando de nuestros cuidados, eso tiene que ver con el autocuidado institucional, pero también hay un autocuidado, cómo yo me cuido a mí mismo, a mí misma, sabiendo que yo trabajo en un espacio en el que las condiciones de modo defensa están activadas completamente, ¿ya? Y a veces uno cree que para tener un autocuidado así súper hiper podría irme, por ejemplo, no sé, a la playa, a Cancún, ¿ya? Que sería maravilloso, pero que también damos cuenta que existen otros autocuidados y que nosotros los llevamos en nuestra cotidianidad. Por eso dice aquí en el ejercicio que el objetivo es reconocer mis autocuidados cotidianos. ¿Qué hago yo en mi vida diaria para cuidarme a mí misma y a mí mismo? Y esto es súper importante que lo identifiquen. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en espacios altamente demandantes, ¿ya? Y ustedes están con su modo defensa activado por altas horas. Entonces, el objetivo es reconocer mis autocuidados cotidianos. Y el ejercicio, cierro los ojos y piensa en tus actividades que te generen un bienestar integral, tanto físico como emocional. Simplemente revisa tu cotidianidad y ve aquellas actividades que a ti te generan placer o bienestar realizarlas, ¿ya? Luego de eso, vamos a elegir una o dos de estas y las vamos a escribir en el siguiente link, que es un link
de Menti que nos va a permitir aunar todos los autocuidados de ustedes y verlos aquí en la pantalla. Súper, ahí estamos viendo entonces. Tengo pésima señal, dice Marcela. Pucha, Marcela, lo lamento. Claro, si están algunos con problemas de señal les va a ocurrir eso. Daisy también dice que no puede, ojalá lo logres, Daisy. Vamos, ahí se están viendo sus respuestas. Seguimos esperando. No puedo, no me carga. Sí, quienes están con poquita señal van a tener complicaciones, pero lo pueden escribir acá en el chat. Quienes ya definitivamente no puedan, lo pueden escribir acá en el chat, por favor. Sí, pueden contestar acá. Solo quienes no puedan contestar a través de el Menti, por favor. Y estamos contestando entonces. Perfecto. Alguien puso ahí viajar. Maravilloso. Ver una película. Bien. Miren cómo se complementan entre ustedes respecto de sus actividades que les genera bienestar. El trekking, dicen por aquí también. Perfecto. Leer. Muy bien. Si revisamos, el Mentimeter nos dice principalmente la actividad física. Y es verdad, estimados y estimadas. Para quienes trabajan en el ámbito de la salud, si bien hay harto movimiento porque van para allá y para acá, pero no necesariamente eso está relacionado con la actividad física consciente. Y un cuerpo en movimiento es un cuerpo que está con salud, ¿ya? Y me refiero a una actividad física cualquiera. Aquí ponen, por ejemplo, bailar. Alguien dijo ahí trekking, ¿cierto? Caminar. Todas esas actividades físicas. Subirse a una bicicleta, salir a trotar, salir a bailar con las amigas. Todo eso es actividad física y ayuda sin duda a nuestro autocuidado. ¿Ah? Miren, aquí algo bonito. Estar con mi hija, estar con mi hijo, jugar con mi hijo, jugar, jugar, jugar. Y aquí en el chat también tenemos, sí, es algo cotidiano. Gabriel preguntaba, sí, ¿es algo cotidiano? Así es, Gabriel. Salir con mis hijos a caminar, estar con mis hijos, estar con mis hijos. Ya. Ocurre que la infancia y la juventud también goza un poco de eso. Eh, en la etapa de la infancia viven el presente, ¿ya? A diferencia del mundo adulto, que ya no vive el presente, está preocupado del trabajo, o está herido por el pasado, o está ansioso por el futuro, ¿ya? La infancia vive el presente, como si estuviera en un constante estado de meditación. Y la mejor forma que tiene la infancia de vivir el presente es jugando, ¿ya? Porque cuando uno juega,
todo el cuerpo y toda mi mente y todo mi estado emocional está puesto en el juego. Por ende, es súper sanador y terapéutico jugar con la infancia, ¿ya? Algo que nosotros dejamos de hacer, no sé por qué, lamentablemente, el mundo adulto deja de jugar, como, no sé, podríamos ir a buscar a la amiga y decirle, amiga, juguemos, pero ya no lo hacemos, ¿cierto? Pero el juego, llevado principalmente por la infancia, es una instancia terapéutica. ¿Por qué? Porque me vuelve a conectar con el presente. Y los niños son los mejores para vivir esos momentos, ¿ya? Por eso cuando te están hablando y uno está con el celular en la cara, ellos te dicen, hay una frase muy bonita que dice, pero escúchame con los ojos, ¿ya? Cuando la mamá le dice, pero te estoy escuchando, y él le dice, pero escúchame con los ojos, ¿ya? ¿Por qué? Porque él está pidiendo la atención a su mundo presente, completo, todo, ¿ya? Así que por eso entiendo que también aquí se repita tanto estar en familia, estar con los hijos, ¿ya? Que por supuesto el mundo de la crianza es agotador, pero la satisfacción también que tiene que ver con conectarme con el mundo de la infancia y jugar con ellos, ¿ya? Jugar videojuegos, salir al exterior, estar acostada, sí, por supuesto, el descanso, estar acostadita es lo mejor. Jardinería, la conexión con la naturaleza. La naturaleza tiene algo muy bello y que es que crece lentita, ¿ya? Cuando nosotros nos acercamos a la naturaleza, todo el ruido, todo lo apresurado que yo ando en la vida, decanta. ¿Por qué? Porque la naturaleza es lenta, ¿cierto? Es pausada, es silenciosa, ¿ya? Y eso tiene mucho de terapéutico. Por eso, cada vez que yo hago esta pregunta respecto de sus propios autocuidados, en distintas instancias, la naturaleza es la primera que aparece. O cuando hacemos una imaginería en la que tenemos que irnos a un lugar que nos sintamos protegidos, lo primero que aparece es la naturaleza. Son los arbolitos, son el agua, son los cerros, son el mar, etc. Así que apenas puedan arrancarse la naturaleza, no duden en hacerlo, ¿ya? La música, por supuesto, el arte está muy relacionado con el autocuidado, ¿cierto? Escuchar música es una de ellas. Tomar aire, ver películas, y eso tiene que ver con el descanso que ustedes se dan también, con la conciencia de que tengo que descansar, ¿ya? Cuando alguien decía ahí, yo veo películas en familia, yo me acuesto, yo hago mi tarde de cine, etcétera. Mi jardinería también tiene que ver con eso, con que yo estoy siendo consciente de que me tengo que tomar ese espacio para descansar, ¿ya? Y yo creo que ahora cada vez más la gente está haciendo eso, está obligándose a tener sus autocuidados, obligándose al descanso, ¿ya? Como, este espacio es mío y no lo transo. No lo transo porque tengo trabajo que hacer, no lo transo porque miro para atrás y me doy cuenta que tengo la loza, que tengo que lavar, miles de cosas que ocurren en la cotidianidad, ¿cierto? Y me tomo ese espacio solo para mí, ¿ya? Esto es súper, súper importante. Por eso se llama autocuidado, porque tiene que ver con la conciencia mía, de encontrar instancias en las que yo me pueda sentir bien. Y es como una especie de recarga de pilas, ¿cierto? Para que yo luego vuelva a ese espacio laboral en el que estoy en modo defensa, lamentablemente. ¿Ya? Se imaginan, yo estoy 8 o 10 horas en mi espacio laboral, en modo defensa. Luego llego a la casa y sigo en modo defensa porque tengo problemas con mis hijos o, no sé, con mi pareja. ¿Ya? Y luego salgo a hacer otra actividad que no me va a resultar placentera o que tengo que hacerla, no sé, porque tengo que hacerla. Y sé que no me va a gustar, no sé. Voy a la reunión de apoderados donde sé que van a estar las mamás que puro van a alegar y que van a... Yo sé que voy para allá y estoy nuevamente en modo defensa. Hay que revisar cotidianamente en qué modo estamos, estimadas y estimados. Y si mi espacio laboral me requiere estar en un constante modo defensa, fuera de mi espacio laboral yo tengo que tener conciencia de buscar aquellas instancias en las que deje de estar en estado de defensa y pase a estar modo creativo, ¿ya? La actividad física me ayuda a estar modo creativo, bailar me ayuda a estar modo creativo, cocinar es un modo creativo, jugar con las mascotas también. Las mascotas también nos invitan al mundo presente, por eso son tan importantes para nosotros y por eso
en pandemia, todos adoptaron gatitos y perritos, ¿cierto? Ocurrió mucho eso. Entonces, ¿por qué? Porque nos invitaba a salir de la angustia del encierro y a estar en el mundo presente. Porque son ternura y porque además juegan, ¿ya? Y el juego, por primacía, es una de las formas de estar presente en este mundo. Así que quienes puedan jugar con los hijos, con las mascotas, etcétera, háganlo, ¿ya? Muchas veces uno dice, ay, ¿qué me voy a meter en el videojuego de mi hijo? Bueno, háganlo, háganlo. Lo va a pasar bien igual, ¿ya? Y además genera ahí la conexión que muchas veces se necesita con nuestros niños y niñas, ¿ya? Viajar, por supuesto que viajar es lo más maravilloso que hay y nos permite estar en modo creativo cuando este no se vuelve un estrés, ¿cierto? Porque mi mente está dispuesta a conocer lo nuevo. Y eso, por supuesto que me instala desde un mundo emocional placentero, ¿ya? Bien, estamos entonces con sus autocuidados. Yo creo que concordaron mucho, están como repetidos, no apareció alguno así como que fuera, oh, y ese es su autocuidado. Eh, leer, por supuesto, porque leer también me invita al mundo presente, me invita a salir de este mundo, ¿cierto? En el que me siento complicada, en el que tengo problemáticas, etcétera, y me inserto en otros mundos, ¿ya? La lectura también nos invita al presente. Salir con mis hijos a caminar, el trekking, ver películas, jardinear, viajar, bañarme en un río limpio. Por supuesto que sí. El agüita también es muy, muy, muy terapéutica. De hecho, en nuestros mundos internos el agüita está relacionada con nuestras emociones. Entonces, depende de cómo yo sueño con ella, de cómo la siento, etcétera. También está mi mundo emocional, ¿ya? Y estaríamos entonces con nuestro espacio de autocuidado y de reconocimiento. Esto también nos invita a que muchos de ustedes puedan tener una idea de lo que yo puedo realizar, ¿ya? De lo que yo puedo realizar para sentirme bien. No siempre lo mismo que siento yo o que hago yo para sentirme bien es lo mismo de la otra persona, ¿ya? Pero sin duda me puede dar una idea, ¿cierto? No había pensado que, por ejemplo, meterme en unas clases de baile pudiera ayudarme, porque sí, a mi compañera sí, le ayuda mucho y la hace desconectarse de ese estado de defensa en el que estoy en el trabajo cotidianamente, ¿ya? Bien, estimados y estimadas, vamos a cerrar esta primera parte. En un ratito, luego vamos a ir a un recreo de unos 15 minutos y quisiera cerrar con una reflexión importante. Respecto del mundo emocional, la educación emocional nos dice que todas las emociones son válidas, que no hay emociones que sean malas o negativas o que tengamos que reprimir, que todas las emociones tienen un rol en mi mundo interno, ¿ya? Por ejemplo, si yo siento miedo, por supuesto que se me van a activar condiciones de estrés, pero ese miedo me está permitiendo darme cuenta de que si yo tengo que enfrentar aquello, si tengo que alejarme, hasta dónde mi cuerpo va a permitirse enfrentar esta situación. ¿Ya? Si yo no sintiera miedo, si yo no sintiera temor en la vida, sería súper difícil reconocer cuando yo estoy en un estado de vulnerabilidad. ¿Ya? Es una emoción importante y es una emoción que funda también nuestro ser Homo sapiens, ¿cierto? Entonces, si yo siento temor, yo lo siento, lo reconozco y lo vivo y trabajo para regularlo también. Ahí la respiración no, tiene mucho que ver en eso. Lo mismo con la pena, ¿ya? La pena también es una emoción que es necesaria. Porque ¿qué pasa cuando nosotros tenemos pena? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo me quiero ir a la casa después de haber vivido una situación de violencia externa y no quiero salir de ahí porque me siento mal y tengo tristeza por lo que me pasó? Bueno, ese espacio de tristeza y ese tiempo que yo me tomo, esa licencia que me tomé, me sirve para ordenar lo que me está ocurriendo, ¿ya? La pena muchas veces nos invita a la introspección, a darme cuenta, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué siento pena? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Cómo me voy a ayudar a mí misma? ¿Ya? Entonces también es una emoción que es válida.
Lo mismo con el enojo. El enojo también es una emoción válida, porque el enojo me permite reconocer las condiciones de injusticia, principalmente, ¿ya? Mi molestia es porque yo siento que hay situaciones injustas y que por supuesto que es válido. La diferencia es qué es lo que yo hago con esas emociones, ¿cierto? Si yo me enojo y le levanto la voz al usuario, si yo tengo miedo y no soy capaz de enfrentar una situación en la que tengo que hacerme responsable, y tengo pena y llevo encerrada una semana sin comer y sin ver a nadie, eso sí es preocupante. Tiene que ver con lo que yo hago con mi emoción, pero sentirla es completamente válido. No hay emociones buenas ni emociones malas, son todas válidas. Lo que sí hay son emociones placenteras y otras displacenteras, ¿cierto? Algunas que me generan mucho placer y otras que no me hacen sentir tan bien. Por ende, es súper importante que en estas emociones displacenteras contemos con una red de apoyo necesaria que valide mi mundo emocional, lo que estoy sintiendo en este momento, que lo valide, ¿cierto? Entiendo que estés molesta, entiendo que tengas miedo porque esa persona te enfrentó, eh, entiendo que tengas pena porque tú no querías que pasara esto, ¿ya? Validar la emoción es lo primero y contener en ella también, ¿ya? En el momento en que un colega o una colega está alterada por la situación que ocurrió con una usuaria o un usuario, nosotros no vamos a poder pedir explicaciones de lo que pasó, ¿ya? Es como decirle, pero cuéntame, ¿qué pasó? ¿Pero por qué ocurrió eso? ¿Pero qué hiciste tú para que esa persona se pusiera así? ¿Ya? Esas preguntas, en el momento en el que yo estoy sintiendo todo ese mundo emocional, no son escuchadas por mi parte cognitiva cerebral. ¿Por qué? Porque mi amígdala está completamente conectada, ¿ya? Con mi mundo emocional y cuando mi amígdala se activa, mi mundo racional se desactiva. Por ende, cuando yo, por ejemplo, a una persona le pregunto, ¿pero qué es lo que te pasa cuando está enojada? Lo más seguro es que esa persona no me vaya a responder lo que le pasa, ¿ya? Porque todo lo que tiene que ver con el mundo racional, acá arriba de la corteza cerebral, está desconectadita, ¿ya? Esos son los avances de la neurociencia que nos permite también ir reconociendo cómo lidiar con nuestras propias emociones y con las emociones de quienes están trabajando alrededor mío. Bien, ¿algún comentario que quieran hacer? Vamos a cerrar esta primera parte que tiene que ver con mi autocuidado emocional y físico. Pueden decirlo por el chat, pueden hablarlo, como ustedes prefieran. ¿Cómo pueden conectar todo esto que aprendimos en una hora, ¿cierto? Sobre educación emocional, que es poquito tiempo, pero que sin duda igual nos va ayudando. ¿Cómo lo pueden conectar a su realidad laboral? ¿Por qué más del 50% de ustedes respondió que no avisaban a sus superiores cuando vivían una condición de violencia externa? Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué? ¿Porque no se sienten validados? ¿Porque le bajaron el perfil a la situación? ¿Porque no saben con quién comunicarse? ¿Eso pudiera estar ligado a su mundo emocional? ¿Alguna reflexión al respecto? ¿No? Ya. Bien. Aquí hay una. Yo creo que es una sumatoria de cosas, el miedo a ser juzgado por colegas, validación emocional, el miedo a que los usuarios tomen represalias, comprendo, porque la parte emocional se invalida mucho en el trabajo, lo que estamos hablando. Gracias, Roberto, por esa reflexión. Ya lo vemos como algo cotidiano. Sí, naturalizar estas situaciones no es muy bueno.
¿cierto? O sea, yo naturalizo que estoy en un espacio laboral en modo defensa constantemente, ¿ya? A mi modo de verlo es que quizás debemos funcionar como máquinas, casi que no podemos expresar qué y cómo sentimos. Qué importante es eso, Roberto, porque la verdad es que ustedes trabajan en un área que es muy delicada, trabajan con la salud de las personas, ¿cierto? Y la salud está íntimamente relacionada con el mundo emocional, ¿ah? Así que sí, es muy, muy, muy importante que dejemos de verlo, ¿cierto? O dejemos de funcionar como máquinas, como dices tú. Se decía, en algunas ocasiones son invalidadas nuestras respuestas hacia los pacientes y al final el usuario siempre tiene la razón. Ya, sí, pues se hizo muy común esa frase, el usuario o el cliente siempre tiene la razón, ¿ya? Y sabemos que no siempre tiene la razón. La diferencia es qué hago yo con esa usuario o esa usuaria que no está teniendo la razón, ¿ya? Y para que yo pueda actuar de una forma sensata, ¿cierto? Sin conectarme con mi modo de defensa, sino que estar ahí con mi modo creativo, dándome cuenta de lo que yo estoy sintiendo, necesito un espacio que me valide, que esté atrás o al lado mío, validando lo que yo estoy realizando, ¿cierto? Y no titubeando en el momento si accedo, si atiendo lo que la persona me está diciendo, porque me pueden juzgar, porque me puedo meter en problemas, etc. Porque tenemos que continuar en la máquina, seguir haciendo. Ya, sí, eso tiene que ver con la producción, ¿cierto? Les agradezco mucho sus respuestas. Eh, Súper sinceras y bien reflexivas respecto de lo que estamos conversando, ¿ya? Entonces, por ende, esta es como una especie de introducción a toda esta temática y aquí algo súper importante, les invito a mirarse ustedes, ¿ya? A mirarse ustedes, cómo ustedes recepcionan su propio mundo emocional, cómo lo llevan a cabo, cuáles son las condiciones que pudiéramos mejorar o ir avanzando, a propósito de que ahora sabemos cómo se activa nuestro cuerpo, cuáles son las emociones que activan un sistema u otro, cuáles son los estados en los cuales yo me sitúo para ver cómo estoy emocionalmente. Y con toda esta información, hacer este ejercicio eh, introspectivo respecto de mi propio mundo emocional en el espacio que yo trabajo. ¿Ya? Y si hay algo que aprendimos en esta pequeña horita de trabajo es la sensación, la necesidad, principalmente de que entre todos y todas validemos lo que estamos sintiendo. Muchas veces existe una sensación permanente de indefensión, por ende no se actúa. Cuando ustedes decían que era el miedo la principal emoción que ustedes habitaban en estas circunstancias, que tiene que ver con esto, ¿cierto? Con una situación de indefensión. De yo sentir que no va a haber alguien al lado mío que me va a ayudar, de no sentir que hay atrás mío personas que me van a validar lo que ocurrió, ¿cierto? Eso es súper, súper importante. Y también es súper importante cómo ustedes, respecto de su propia inteligencia emocional y sus propias herramientas emocionales, se ayudan a sí mismos. ¿Ya? Tenemos ahí un trabajo individual, pero también tenemos un trabajo en red, ¿ya? Porque por supuesto, si yo siento de que nadie me va a respaldar, lo que yo voy a hacer, difícilmente voy a tener la confianza para hacerlo, ¿ya? Y esta situación de indefensión tiene que ver con esa sensación de inseguridad, ¿cierto? De que no me siento seguro en ese momento para actuar, ¿ya? Les agradezco la sinceridad de sus respuestas, sin duda ayuda mucho a que sigamos reflexionando y a que también sus colegas se den cuenta de que están viviendo situaciones muy parecidas entre ustedes, ¿ya? Que no están solos ni solas en todo esto. Bien, nos vamos a tomar entonces unos 15 minutos de recreo, ¿ya? 10:18, 10:20, 10:35, estamos volviendo con la segunda parte de nuestro módulo en autocuidado personal y físico, ¿ya? Así que les invito a que se levanten de su asiento, que tomen agüita, un cafecito, vayan al baño, despejen la mente un ratito
y vuelvan con todo dentro de 15 minutos. ¿Ya? Nos vemos en un rato.